Tu negocio comenzó chiquito, fue creciendo con el paso del tiempo y ahora se empiezan a ver los primeros resultados y hay gente que empieza a mirarte y quiere ser tu socio. Pero ¿será que vale la pena? Yo soy Pablo Kovac, coach y consultor de Crece y vamos a hablar sobre en qué momento me conviene tener un socio. Norma comenzó vendiendo ropas a sus compañeras de facultad. Al principio tomó el aguinaldo de su salario como empleada para comprar un pequeño lote y a partir de ahí fue comprando y vendiendo ropas. Sus amigos y su familia no entendían por qué ella hacía eso, siendo que no necesitaba de ese trabajo adicional. Después de un tiempo fue creciendo y fue siendo más conocida en la facultad, hasta el punto que abrió una tienda online donde vende a partir de Facebook. Después de 3 años, ella gana 3 veces más que su salario como empleada en el lugar en donde trabaja. Y en este momento aparece algo muy interesante. Personas que al principio no creyeron en ella o incluso la criticaron, vienen a proponerle la posibilidad de abrir una sociedad para montar una boutique. La pregunta del millón es, ¿me conviene tener un socio? ¿Cuáles son los aspectos positivos o negativos de montar una sociedad? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Me conviene o no me conviene una sociedad? Es común escuchar que una sociedad es igual a un matrimonio o es más complicado inclusive en algunos momentos. Entonces, te dejo aquí 4 tips de cómo podés analizar si conviene o no tener un socio en tu negocio, en el negocio que estás abriendo o en el que ya está en marcha y funcionando, como el ejemplo que vimos de la ropería de Norma. El tip número 1, ideas y habilidades distintas, pero ideales y objetivos iguales. Es muy bueno cuando 2 socios tienen ideas o habilidades diferentes y se complementan. Esa idea de que los opuestos se atraen funciona en una sociedad siempre y cuando haya armonía. Para eso es muy importante la inteligencia emocional de cada uno de los socios para administrar las diferencias y poder sacar lo mejor de cada uno de ellos. Por otro lado, es fundamental que los ideales, la forma de pensar, la conducta ética sean la misma, objetivos a largo plazo iguales, porque si no se generan en el largo plazo dificultades de armonía, dificultades de convivencia que colocan en peligro el emprendimiento. El tip número 2, el dinero por el dinero no siempre es interesante. Es un caso clásico. Una persona que tiene conocimiento del negocio encuentra un socio que tiene el capital dispuesto a invertir en su negocio. Entonces, yo pongo el capital y vos trabajás. Es fundamental que desde el principio se coloquen bien en claro cuáles son las funciones, las obligaciones y los derechos de cada uno de esos socios. La persona que está trabajando en el día a día debe entender que ese socio capitalista no siempre va a estar muy presente y va a estar más preocupado por la ganancia o los resultados de la empresa más que por la operación diaria. Y la persona que coloca el capital debe entender que quien está ahí batallando en el día a día con el negocio también debe tener una compensación, una recompensa por ese trabajo. Entonces es fundamental que se entiendan los papeles para poder evitar conflictos o poder evitar diferencias que coloquen en riesgo el negocio. Cuando eso no se entiende, cuando eso no es bien aclarado desde el punto inicial, muchas veces sucede lo siguiente: no llegan los resultados que esperábamos, entonces el socio capitalista dice, ok, quiero mi plata de vuelta, retira su plata y eso genera con que muchas veces la empresa pase muchas dificultades o incluso llegue a quebrar. El tip número 3 se refiere a la figura jurídica que usamos para una sociedad. Es muy común que muchas veces hagamos directamente una sociedad de palabra a veces con un amigo, un compañero de trabajo o un socio. Y se utiliza la siguiente práctica: utilizamos el RUC y la chequera de banco de uno de los socios. Lo ideal siempre sería mínimamente firmar un contrato por escribanía estableciendo derechos y obligaciones de cada uno de los socios, aunque siempre es más seguro formar una sociedad anónima o alguna otra figura jurídica. ¿Qué sucede cuando las cosas no van muy bien? Normalmente esa persona que utilizó su chequera o su RUC termina siendo responsable por los malos resultados de la empresa y eso genera conflictos y a veces hasta la división de la sociedad. Entonces es fundamental dejar bien claro cómo se va a manejar y lo que se pueda documentar o si se puede formar una figura jurídica. Eso va a garantizar de que si las cosas no salen bien, vamos a poder ser cada uno responsable en la medida de lo que estuvimos trabajando. El tip número 4
Se refiere a la experiencia previa que pueda tener mi socio en el negocio. Lo ideal, lo interesante sería que este socio ya tenga una experiencia como emprendedor o sencillamente conozca algo del rubro en el cual estamos trabajando. Sucede muchas veces que un emprendedor o que un socio no conoce el rubro, no conoce los tiempos de retorno, no conoce las dificultades que tenemos en el negocio que estamos emprendiendo y eso le genera ansiedad cuando los resultados no son los que estábamos esperando. Muchas veces eso genera conflictos, discusiones o hasta desconfianza. Es fundamental que mi socio conozca los detalles y tenga una experiencia ya en administración de negocios para disminuir la posibilidad de esos problemas si es que las cosas no salen como esperábamos. Estos 4 puntos me permiten hacer un mejor análisis de si debo o no incluir a un socio en mi sociedad, en mi negocio. Es importante que sepas que si tu negocio va bien, tu emprendimiento va creciendo, siempre vas a tener personas interesadas en hacer sociedad contigo, pero tenés que hacer una muy buena elección para que tu negocio siga yendo adelante. ¿Te gustó este contenido? Compartilo entre tus contactos, dale me gusta a nuestra página y tenemos mucho material aún que te va a ayudar a crecer y a seguir manejando de la mejor manera posible a tu emprendimiento.